Hermanos, Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 17. Dice la bendita palabra del Señor, hermano. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos, dice, se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Hermanos, es interesante lo que nosotros estamos leyendo en estos versículos. Amén. Vamos a tomar estos versículos, hermano, y le ponemos el tema: dominados por la carne o por el Espíritu. Amén. ¿Estamos siendo dominados por la carne o por el Espíritu? Esta es una pregunta, hermano, que cada uno de nosotros debemos de responder. Amén. Pero una cosa sabemos, hermanos, que en las palabras del apóstol Pablo podemos darnos cuenta, hermano, que existe una lucha constante en la vida, amén, que todos los creyentes atravesamos, de acuerdo a este versículo. Amén. El apóstol, hermano, en su carta nos hace saber que hay una constante, escuche, guerra entre la carne y el Espíritu. Amén. Fíjese, uno nos induce, hermano, a pecar. Amén. El otro, hermano, nos guía a hacer la voluntad de Dios. Hermano, uno nos invita a tomar actitudes que agradan al Señor, mientras que el otro, hermano, nos distancia de Dios y de su voluntad. Es una lucha constante, gloria sea el nombre del Señor, del creyente. Pero, hermano, ante todo esto, Pablo nos da la fórmula, escuche, la fórmula para poder, hermano, ser hombres y mujeres triunfantes en nuestra vida cristiana. Escuche, ante todas estas cosas, hermano, el apóstol Pablo nos enseña la fórmula, dije, bendito sea el nombre del Señor, de cómo nosotros como creyentes podemos ser victoriosos, triunfantes en nuestra vida cristiana. Amén. Hermano, al estudiar estos versos, hermano, nos vamos a dar cuenta, escuche, realmente por quién estamos siendo dominados en nuestra vida. Vamos a analizar estos versos y nos vamos a dar cuenta, hermano, cómo está nuestra vida delante del Señor. ¿Cómo está su vida delante de Dios? ¿Cómo estamos, hermano, conduciéndonos? ¿Estamos siendo guiados por el Espíritu Santo o estamos siendo guiados o inducidos, más bien dicho, amén, por la carne? Amén. Ahora, ¿cómo sabemos por quién estamos siendo dominados, inducidos, guiados? Amén. Hagamos entonces, hermanos, un análisis, amén, en estos versos para poder discernir, escuche, por quién realmente estamos siendo dominados en nuestra vida cristiana. ¿Cuántos alaban al Señor? Leamos lo que dice aquí el apóstol. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Ese primer verso, mis amados hermanos, lo primero que necesitamos conocer es las actitudes, hermano, de lo que realmente significa caminar en el Espíritu y si estamos siendo conllevados por Él o por la carne. Amén. ¿Qué es lo primero? Necesitamos comprender esta palabra que Pablo nos está diciendo en ese versículo 16. Amén. El que anda en el Espíritu, hermano, sabe someterse. Escuche, es lo primero que nosotros podemos entender aquí. Escuche, sabe someterse a las instrucciones dadas por el Señor. Amén. O sea que sabe ser, mis amados hermanos, sí, someterse a las instrucciones del Señor. ¿Por qué digo esto? Porque, hermanos, miren, en este verso 16, lo primero que Pablo dice, escuche, digo pues, ¿qué dice? Andad en el Espíritu. Con esta palabra dice digo, esta palabra digo es Pablo hablando a la iglesia de los Gálatas. Amén. Y esta palabra, si nosotros la tomamos, hermano, estaríamos diciendo que digo, podría decirse, hermano, que se entiende que Pablo está aconsejando a la iglesia a que tome una seriedad concerniente a esa lucha, hermano, entre la carne y el Espíritu, que debe de tener cuidado, amén, de cómo se está conduciendo o por quién está siendo conllevado la iglesia, en este caso los Gálatas.
¿Cuántos alaban al Señor? Los Gálatas tienen que saber, hermano, en el versículo 17, Pablo dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu, dice, ¿es contra qué? Es contra la carne. Y dice, y estos se oponen, el que dice se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Entonces, esto nos está diciendo que hay una constante lucha entre el espíritu y la carne. Que, hermanos, el creyente está que involucrado y debe de tomar una determinación. Debe de tomar una decisión en cuanto a esto. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Los cristianos, hermanos, no deben subestimar. No deben de subestimar, bendito sea el Señor, esta lucha que hay, esta lucha espiritual entre la carne y el espíritu. Amén. Una nos quiere conducir a hacer las obras de la carne, mientras, como ya dije, el Espíritu Santo nos quiere llevar a hacer siempre la voluntad del Señor. Amén. En la carta, hermano, que estamos nosotros leyendo, el apóstol Pablo, vuelvo y repito, se está dirigiendo a los Gálatas. Amén. Esta carta, hermano, está dirigida a ellos y Pablo contundentemente, escuche, los exhorta porque ellos han abandonado las instrucciones del Señor. Si nosotros vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 3, mire cómo Pablo se dirige a ellos. Bueno, para empezar, hermanos, tenemos que irnos a fondo qué es lo que está sucediendo en este caso. Amén. Los Gálatas han tomado la decisión, escuche, de apartarse del evangelio que Pablo les ha predicado entre ellos. Amén. Es tanto así, mis amados, que ellos escucharon a los falsos maestros que se habían introducido en esa iglesia de los Gálatas. Los falsos judaizantes, en este caso, mis amados, judíos que, o más bien dicho, sí, judíos que se habían convertido al cristianismo, pero que todavía continuaban practicando la ley y querían someter a esta iglesia a que también ellos deberían de practicar la ley de Moisés para poder ser salvos. Lo vamos a estar viendo eso más adelante. Gloria sea, qué tan fuerte eso se vino a hacer dentro de la iglesia. Ese tema, esa tema así de guardar la ley, juntamente, hermano, con, voy a decirlo así, con la gracia. Entonces, mis amados, el apóstol Pablo no está muy contento con los Gálatas. De la manera que él se introduce, nos da a entender que no está muy alegre con ellos por esa conducta que tienen. Ellos han abandonado, escuche, las instrucciones que el Señor, usando a Pablo, les dio a ellos. ¿Cuánto me dicen a Dios? Gálatas capítulo 3, versículo 3, mire lo que dice la palabra del Señor. Mire cómo le dice, oh Gálatas insensatos. ¿Cómo dice? Gálatas insensatos. O sea que no eran, hermano, la palabra insensatos, si lo queremos llevar a nuestra propia lengua, estaríamos diciendo, oh Gálatas tontos. ¿Cómo es que ustedes se han apartado de lo que ya nosotros les hemos predicado? En este caso Pablo les había predicado a ellos acerca de la gracia. ¿Cómo es que ellos, hermanos, estaban abrazando otro evangelio que no es el evangelio de Cristo? Amén. Por eso es que Pablo le dice, oh Gálatas insensatos, ustedes están tontos. Qué terrible esa palabra, hermano. Y continúa y dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Qué es lo que dice? ¿Quién os fascinó? ¿Quién os ha embrujado a ustedes? Ah, no, estas son palabras muy fuertes del apóstol Pablo para con ellos. Porque la conducta que estaban llevando, mis amados hermanos, era de no prestar atención al evangelio que ya se les había predicado. Ya Pablo les había presentado a Cristo crucificado, amén, muerto y resucitado, y que por él se tiene la gracia, bendito sea el Señor, y estos se estaban apartando de esta enseñanza de Pablo. Amén. Entonces por eso les dicen en el versículo 1, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Esa palabra de fascinar también quiere decir, mis amados, que ¿quién nos ha embrujado? ¿Quién nos ha inducido a caer en esta desobediencia? ¿Cuánto alaban a Dios?
¿A cuál desobediencia? A la desobediencia, hermano, a la palabra de verdad, a la palabra que les ha predicado. Por eso que dice el versículo: a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Entonces se le está cuestionando y dice: ustedes se han apartado de la obediencia al evangelio que ya se les ha predicado. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Entonces estamos viendo, hermano, que estos habían optado por irse, amén, por no caminar, más bien dicho así, andar en el Espíritu. Por eso que Pablo les está diciendo: digo pues, escúchenme, Gálatas, presten atención al consejo que les estoy dando. Podríamos decir que Pablo les está diciendo: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Digo, hermano, esa palabra, vuelvo y repito, es un consejo de parte de Dios para ellos. Así lo mismo para nosotros en esta noche. Tenemos que estar prestos, hermanos, al consejo de la palabra del Señor. El Espíritu Santo es nuestro consejero. ¿Cuántos sabían eso? Él es nuestro maestro, Él es el consejero, y a Él nos debemos, hermano, prestar atención de lo que Él tiene que decirnos a nosotros. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios. ¿Cuántos bendicen a Dios? Entonces estos Gálatas no estaban siendo sujetos, no estaban siendo sumisos, amén, a las instrucciones que ya el Señor les había dado. ¿Qué problema más grave, hermano, con esto? Gálatas capítulo 3, versículo 3. Mire lo que les dice. Vamos a leerlo el versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. Esto solo quiero saber de vosotros, le dice Pablo. Amén. La pregunta es: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Ustedes han tomado la decisión de apartarse de la gracia y ahora resulta, amén, que se están siendo desobedientes a esta verdad. Por eso que le dice: ¿recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír por fe? El Espíritu Santo lo recibieron, hermano, por oír por la fe. Amén. ¿Cuántos me dicen a Cristo? El versículo 3, mire cómo les dice: tan necios. Santo el Señor, hermano. Tan necios, desobedientes y necios. Qué terrible, hermano. ¿Cuántos me dicen el nombre del Señor? Tan necios sois, Gálatas. Y si lo dijéramos en palabras centroamericanas: tan burros sois. Desobedientes. Perdone por la expresión, hermano, gloria a Dios. Pero qué necedad, qué obstinación la de ustedes. ¿Por qué son tan tercos? Hermano, porque cuando no se anda caminando en el Espíritu, esas son las características, esas son las actitudes que tenemos. Cuando no estamos siendo, hermanos, sensibles a la instrucción del Espíritu Santo, tenemos una actitud de esta, como la que tienen los Gálatas: necios, desobedientes, insensatos. Qué terrible. Hermano, eso está fuerte en realidad, el mensaje que Pablo les está dando a los Gálatas. Amén. Si alguien pensaba por ahí: no, por eso que le decían los corintios a Pablo: es que esas cartas que tú escribes son fuertes. Hermanos, el mensaje del Evangelio encara al pecador, encara al impío, encara al frío, encara al tibio, amén, y encara a los que están fervientes. ¿Cuánto alaban a Dios? Y aquí tenemos a los Gálatas siendo desobedientes, apartándose de las instrucciones que Pablo ya les había dado. ¿Cuánto bendicen a Dios? Esto es interesante, hermano. Y les dice: tan necios sois, habiendo comenzado. ¿Qué dice? Ustedes iniciaron bien. Ustedes comenzaron bien. Pero resulta que ahora, amén, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Ese es lo más triste, hermano, que podemos escuchar.
Es lo más triste que puede suceder en un verdadero creyente. Donde antes estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Donde antes, mis amados hermanos, tenía ese fervor por el servicio a Dios. Pero resulta, hermano, que se fue desviando, se fue ya no prestando atención a las instrucciones del Espíritu Santo. Y ahora resulta que, hermano, se vuelve ¿qué? Necio, desobediente, terco, obstinado. Comenzó por el Espíritu, pero ahora está terminando en la carne. Ay, bendito el Señor, ¿cuántos alaban a Dios? Estos son los factores, hermano, que nos está diciendo que debemos de prestar atención a estas cosas. Digo, dice el apóstol Pablo, ahora les estoy aconsejando que ustedes deben de andar en el Espíritu Santo. Amén. Tienen una actitud, hermano, que no son sumisos. Gloria sea el nombre del Señor. Mire lo que dice el capítulo 1, versículo 6. Amén. Estamos diciendo, hermano, la palabra que Pablo ha usado diciendo, digo, el cual está dando un consejo a los Gálatas, pero que está tan sorprendido de la actitud que tienen los Gálatas. Gálatas capítulo 6. Dice, estoy maravillado. Mire, esa maravilla no se trata, eso está, estoy sorprendido. Estoy anonadado, estoy pero perplejo por la actitud que ustedes tienen, Gálatas. ¿Cuánto alaban? No sé si me está entendiendo, hermano, lo que estamos diciendo en esta noche. Estoy maravillado de que tan pronto ustedes fueron fáciles. Tan pronto os hayáis, ¿qué dice ahí? Alejado. Se alejaron, se distanciaron. Hermanos, es un problema. ¿Cuánto creyente que se ha alejado, hermano, de la verdad? ¿Cuánto creyente, mis amados hermanos, que se ha alejado del Señor? Podemos cargar la Biblia. Podemos aún levantar las manos en el servicio, pero estamos alejados del Señor. ¡Qué terrible! ¿Saben, mis amados hermanos, que una de las iglesias por la que el Señor Jesucristo también, mis amados, les amonestó fuertemente fue a la iglesia de Éfeso? Amén. Que se habían alejado ¿de qué? Del primer amor. Yo conozco tus obras, tu trabajo, lo celoso que eres por la doctrina, pero te has alejado, dice, has abandonado el primer amor, has dejado tu primer amor. Qué terrible es, hermano, que podemos ser creyentes, pero alejados del Señor. ¿Cuánta gente en esos días así, hermano? Y el apóstol Pablo le dice, estoy maravillado de que tan pronto, pero qué fáciles os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Se alejaron de la gracia de Cristo, que dice, para seguir un evangelio diferente. Hermanos, un evangelio diferente. O sea que fueron fáciles, hermanos, de prestar atención, oído a los falsos maestros. ¿Cuántos falsos maestros se han metido, hermanos, se han introducido dentro de las iglesias? Que por la falta, hermano, del pueblo no estar atento, caminar en el Espíritu Santo, son presa fácil de caer en esos engaños de esos falsos maestros. En este caso, mis amados hermanos, eran maestros judaizantes que transmitían, mis amados hermanos, diciendo que se tenía que guardar la ley de Moisés para ser salvos. Y entonces los Gálatas fueron fáciles, hermanos, amén, de escuchar a estos falsos. ¿Por qué cree que está la iglesia como están en estos tiempos? Cuánto falso profeta, cuánto falso apóstol se ha metido dentro de las iglesias y ha engañado con un mensaje que no es el mensaje de Cristo. Han engañado, mis amados hermanos, a un pueblo, bendito sea el nombre del Señor, que se ha ido tras
hermano, esas enseñanzas, como por ejemplo, la teología de la prosperidad, que de prosperidad y teología, hermano, eso nada tiene que ver. Creemos en la prosperidad que la Biblia nos enseña. Creemos en los apóstoles, pero bíblicos. En los profetas, pero bíblicos. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero estos han seguido otro evangelio. Estos han seguido otro mensaje. Bendito sea el nombre de Cristo. Por eso que tenemos varias sectas y religiones en estos tiempos, hermano. Los testigos de Jehová, falsos testigos de Jehová. Amén. Los mormones. Qué terrible. El Islam. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Y todas estas sectas, mis amados, que se han levantado terriblemente, que se han apartado del verdadero evangelio, pero según ellos tienen el Espíritu Santo, según ellos tienen el Espíritu de Dios. Porque vuelvo y repito, mis amados hermanos, podrás cargar una Biblia, podrás hablar bonito, podrás enseñar bonito, pero la Biblia dice que por su fruto los conoceréis. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Entonces estamos viendo que aquí Pablo les está aconsejando a estos Gálatas, hermanos, digo, atiéndanme. O sea que les está encarando, bendito sea el nombre del Señor, la condición espiritual que tienen. La falta, mis amados hermanos, de no ser celosos a la doctrina, sino que siguieron a falsos maestros. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Qué terrible es, mis amados. Es terrible. Sigamos. Digo pues, andar ¿qué? En el Espíritu. Entonces Pablo estaba tan maravillado, estaba perplejo, que porque esos Gálatas, sabiendo la verdad, ahora se habían apartado. Hermano, tercos, obstinados, ya dijimos, desobedientes y necios. ¿Cuánto alaban a Dios? Estas palabras no nos gustan muy bien, hermano, porque a veces nos hace enojar. Amén. Nos hace enojar. Hermano, tenemos que tener cuidado. Y tenemos que ser celosos ante el mensaje del Señor. O por el mensaje del Señor, más bien dicho. Miren, mis amados, vamos a ver en Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. Mis amados, estos mismos, podríamos decir, amén, este mismo problema estaba sucediendo entre los hermanos, y este tema fue llevado a los apóstoles. En el versículo, capítulo 15, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, ¿qué dice? Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Sé que para ellos tenían que circuncidarse para ser salvos. Y esto vino a ser un problema. Amén. Esto vino a ser un problema, y estos mismos maestros que enseñaban esto se habían introducido en la iglesia de los Gálatas. Amén. Y lamentablemente estos se habían prestado atención. Hermanos, esto nos debe enseñar a nosotros que tenemos que tener mucho cuidado. Bendito sea el nombre del Señor. No todo lo que sale en el YouTube, no todo lo que sale en el Facebook, no todo lo que sale, mis amados hermanos, allá afuera es de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que escuchamos? ¿A quién escuchamos? Porque ¿qué es el mensaje, hermano, que ellos están predicando? Otro evangelio que no es el evangelio de Cristo. ¿Cuánto me dicen el nombre del Señor? Entonces, debemos de tener, hermano, presto nuestros oídos, atentos. Gloria sea el nombre del Señor para siempre. Entre toda esta, mis amados hermanos, plática que hay dentro de esta asamblea que se había convocado, está las instrucciones que ellos le mandaron, bendito sea el Señor, a las iglesias concerniente a este problema que se estaba enfrentando la iglesia.
Y eso es lo que las iglesias deberían de hacer conforme, hermano, a lo que se le escribió. Hechos capítulo 15, versículo 28. Una vez que habían discutido, una vez que habían tocado el tema, lo habían visto, hermano, conforme a la palabra del Señor, si era menester que los gentiles también guardasen la ley. Pero aquí hay unas instrucciones que ellos, hermanos, nos enseña Lucas en este capítulo 15, el versículo 28. Y dicen: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Estas son las cosas necesarias. ¿Cuáles son? Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre y de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, ¿qué dice? Bien haréis. Pasarlo bien. Pero los Gálatas, mis amados hermanos, estaban yendo tras las enseñanzas de estos maestros que estaban judaizando. Que estaban queriendo traer a la iglesia a estas costumbres, a estos ritos de Moisés. Lo cual sabemos que el fin de la ley, ¿quién es? Cristo. Cristo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. En Cristo se cumple todo. Y nosotros entramos en la gracia de nuestro Dios. La gracia de Cristo, la cual Él nos los dio. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Entonces, hermanos, tenemos que ser sumisos a las instrucciones del Espíritu Santo. Ahora dice el apóstol, Gálatas capítulo 5, versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hermanos, nosotros podíamos preguntarnos, ¿qué es andar en el Espíritu? Entonces, amén. Mire, vamos a ver el versículo 25 de ahí de Gálatas capítulo 5, versículo 25. ¿Lo tiene? Si vivimos, dice Pablo, mire que se incluye, si vivimos por el Espíritu, ¿qué dice? Andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos, caminemos también por el Espíritu. Es decir, mis amados hermanos, que el verso 25 nos dice que vivir en el Espíritu, amén, es seguirle a Él en todo momento. Es decir, que andar en el Espíritu, mis amados hermanos, Él debe de ser nuestra guía. Él debe de ser nuestro líder, usando ese término, amén, Él debe ser nuestro líder. Aquí nosotros debemos que seguir a Él. Amén. Pablo dice que los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. O sea, mis amados hermanos, todo creyente, todo hombre, mujer, debe de entender que es su seguidor o es su maestro, es el Espíritu Santo, a quien debe de seguir en todo momento, sin apartarse a diestra ni a siniestra. Amén. Porque nuestra mente debe de siempre, hermano, hacer las cosas del Espíritu Santo. Nuestra mente siempre, mis amados hermanos, debe de estar alerta en hacer la voluntad del Señor. Cosas, mis amados hermanos, que es muy difícil. Nos cuesta hacer la voluntad de Dios. ¿A cuánto les cuesta? Cuando no somos sometidos, hermanos. Cuando no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, nos cuesta hacer la voluntad de Dios. Queremos hacer nuestra propia voluntad. Queremos hacer nuestras propias cosas a nuestra manera. Nos conducimos a nuestra propia opinión. Amén. Pero eso no significa, hermano, escuche, o más bien dicho, eso no es andar en el Espíritu Santo. Cuando hacemos las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. ¿Cuánto me dicen a Cristo? Sigamos leyendo lo que dice allí, el versículo 17.
Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos que dice se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Como estaba diciendo, uno le induce, hermano, a hacer la voluntad de Dios, mientras que el otro le está induciendo para apartarse de las cosas del Señor. Pero el Espíritu Santo siempre nos va a guiar a hacer las cosas que agradan al Señor. Nunca de los nunca, hermano, el Espíritu Santo, amén, lo va a guiar a hacer cosas indebidas. No nos equivoquemos. El Espíritu Santo es limpio. El Espíritu Santo, mis amados hermanos, ya todos sabemos, Dios. Así lo dice el apóstol Pedro en Hechos capítulo 5, no lo vamos a ver. Amén. Pero lo que nos está diciendo, hermano, es que debemos de ser sumisos a estas instrucciones. Porque Pablo está dando esas instrucciones diciendo, dándose consejo, también nosotros debemos de prestar atención y ser obedientes a las instrucciones, porque fácil es, vuelvo y repito, apartarnos de las instrucciones del Señor. ¿A cuánto les ha pasado eso, hermano? Somos fácil. Y a veces, hermano, cuando estamos apartados, creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y nos volvemos tercos, obstinados, desobedientes, y no queremos escuchar a nadie, más que escuchar las cosas que nos ayudan a nosotros, mis amados hermanos, a estar en esa posición terca. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Así que, hermano, escuche eso. Andar en el Espíritu también se demuestra en las siguientes áreas, hermanos. Es, más bien dicho, los frutos. ¿Qué dice el versículo 22? Más el fruto, dice. O sea, los que andan en el Espíritu, estos tienen que dar fruto. Hermano, usted siembra un árbol en el... Bendito sea el nombre del Señor, y lo siembra, lo abona, lo cuida, crece. Pero se imagina, mis amados hermanos, que nunca le dé fruto. Ese es un problema. Nosotros, el Espíritu Santo quiere que nosotros demos frutos. Y estos frutos, mis amados hermanos, todo creyente lo debe de tener. Escuche, todo creyente debe de tener estos frutos que están a punto de decirse aquí en este versículo 22. Mas el fruto del Espíritu, ¿qué dice? Es que es amor. Es amor. O sea que esta actitud, hermano, primera que estamos viendo aquí, bendito sea el nombre del Señor para siempre, nos está diciendo que es una relación entre usted y Dios. La relación, amén, con Dios, nuestra relación con Dios. Tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuántos aman al Señor? Amén. Mas el fruto del Espíritu es amor. Esta es el sentir que debemos de nosotros tener para con Dios. Esas tres palabras primera nos habla, hermano, de esa relación de nosotros para con el Señor. Que dice, hay que tener amor. Ahora no nos confundamos, hermanos, con ser tolerantes, porque hay gente que dice, no, estos no tienen amor. No, hermano, una cosa es ser tolerantes a esas cosas indebidas, hermanos, que la gente continuamente comete y no quiere que se le diga nada. Y cuando se les exhorta, cuando se les llama la atención, creen que por eso no tiene amor. ¿Cuánto alaban a Dios? No, por amor se te está exhortando. Por amor se te está corrigiendo. En este caso, hermano, estamos diciendo esa relación entre usted y Dios, el amor, el gozo. Es otra actitud, hermano, que nosotros debemos de tener, ese gozo del Espíritu Santo. ¿Sabe que todo el que tiene el gozo del Espíritu Santo se goza aún dentro de las pruebas? Por eso es que la gente, hermano, no nos comprende a nosotros. No entiende nuestro lenguaje. No entiende nuestra forma de ser, porque es totalmente distinto al estilo de vida mundano, al estilo de vida que llevamos en Cristo. Nosotros nos gozamos dentro de las pruebas. ¿Cómo? Pero para el lenguaje mundano esto no tiene sentido.
Pero para el lenguaje del Hijo de Dios, que ande en el Espíritu Santo, tiene mucho sentido, bendito sea el nombre de Dios. Gozarse, porque el Señor está con nosotros. Nos gozamos porque el Espíritu Santo está con nosotros. Amén. La paz, esa tranquilidad que tenemos en medio de las tribulaciones. Aún en medio de esta pandemia que ha surgido, hermanos, ¿cuántos han estado tranquilos? Yo creo que la mayoría de los cristianos, la mayoría, hermanos, de los creyentes en Cristo deben de estar tranquilos, porque esto no es algo, mis amados hermanos, extraño, lo que ha acontecido, sino que son, mis amados hermanos, etapas que tienen que suceder, que a nosotros nos debe de llamar la atención para que estemos alertas, preparados para la venida del Señor Jesucristo por sus santos en arrebatamiento. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos creen que Cristo viene? Cristo viene por sus santos, hermano, y pronto. Entonces, pero tenemos esa tranquilidad, tenemos esa paz. Amén. Cuando estamos atravesando todas estas cosas. Entonces, el fruto, hermano, se debe de ver del Espíritu Santo, que es el amor, el gozo, ¿y qué más? Y la paz. Esta es una relación entre nosotros con Dios. Ahora veamos la actitud, hermano, también del creyente que anda en el Espíritu Santo. Amén. Es la relación con los demás, cómo nosotros nos conducimos con los demás. ¿Qué es la actitud que tenemos nosotros? ¿Cómo demostramos que nosotros andamos en el Espíritu Santo? ¿Cómo nosotros demostramos que andamos en el Espíritu? O más bien dicho, aplicamos este verso que dice, digo pues, andad, caminar en el Espíritu Santo. ¿Cuánto me dicen en el nombre del Señor? Mira lo que dice ahí los otros siguientes. ¿Cuál debe ser la actitud? Debemos de ser pacientes. Es una característica que nos hace falta, hermano, a muchos de nosotros. Amén. Somos impacientes para todo. Nos cuesta ser pacientes. Esta actitud, hermano, es el fruto, es la actitud que debemos de tener para con los demás. ¿Cómo nos relacionamos con los hermanos? Tenemos que ser pacientes, hermanos. Tenemos que ser pacientes con los demás. Cosa que nos cuesta, por eso estamos diciendo. Otra actitud que debemos de tener, que es ser benignos, buenos para con los demás. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y la otra es, hermanos, ser bondadosos, amables. A veces uno se encuentra con creyentes, hermanos, que son lo opuesto de ser amable. Son groseros, falta de respeto. Amén. Aquí el Espíritu Santo dice, este fruto debe ser, ¿qué? Paciente, benigno y bondadoso. Estas tres cosas son la actitud que demuestra para con los demás el que anda en el Espíritu. Si nosotros caminamos, andamos en el Espíritu Santo, conforme al Espíritu Santo, estas son, hermano, estos tres términos deben de sobresalir en nuestras vidas. Por eso es que estamos diciendo, hermano, ¿cómo se conoce el buen creyente? ¿Cómo se conoce un buen creyente, hermano? Por sus frutos. Por los frutos. ¿Estamos entendiendo, hermano? Todas estas cosas deben de estar en nuestras vidas. Todas estas cosas, hermanos, que se están mencionando en este instante, debe de sobresalir, debe de reflejarse en nuestra vida, bendito sea el Señor, que de esa manera nos estamos dando cuenta si estamos siendo guiados por la carne o por el Espíritu Santo. ¿Me está entendiendo, hermano? Si estas cosas no están aplicadas en nuestras vidas, tenemos un problema. Amén. Ahora veamos los últimos tres. Esta otra, mis amados hermanos,
nos debe de decir si andamos en el Espíritu Santo. Amén. Y esto tiene relación consigo mismo, con uno mismo. Estas otras tres. Amén. Primero es que la fe. Eso es para con uno. Usted tiene fe. Después la fe, la certeza, amén. La convicción de lo que no se ve. Eso es algo consigo mismo. Usted tiene fe en el Señor. Hay una fe común que todos creemos, hermanos, que somos salvos. Pero hay una fe, hermano, que es un don que Dios da a esa persona. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Mansedumbre, bendito sea el nombre de Cristo para siempre. ¿Qué es qué? Mansedumbre, ser manso. Se recuerda que la Biblia nos habla de que Moisés era manso, el hombre más manso. Pero cuando se enojó, hermano, si ese es ser manso, santo Dios. El hombre más manso. Entonces, si nos habla a nosotros, hermano, de consigo, con uno mismo, ¿hay fe en su vida? ¿Es manso? ¿Tiene dominio propio? Templanza, que es un dominio propio. Cosa que nos hace falta, mis amados hermanos. Decir no cuando se tiene que decir no, y sí cuando tiene que decir sí. Tú sí sea sí, tú no sea no. Controlarse, tener un control usted mismo. Amén. Dominio propio. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces son estas cosas, mis amados hermanos, que el apóstol Pablo en el versículo 16 nos dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Ahora veamos, mis amados hermanos, ya vimos entonces esa parte, si andamos en el Espíritu Santo. Si estamos siendo gobernados por el Espíritu de Dios o estamos siendo gobernados por la carne. Veamos la otra parte de la carne, donde dice el versículo 1, el 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Yo quiero que note que hay una palabra ahí que resalta y que desde ya le dice a usted que debe de estar alerta y que le es prohibido. Digo pues, andad en el Espíritu. Ese es el mejor consejo que Pablo le está dando a los Gálatas. Pero que también nosotros, hermanos, debemos de atender a este mismo consejo de la palabra del Señor, de andar en ¿qué? En el Espíritu. Ahora bien, pero lo que sigue nos dice prohibido. ¿Verdad que sí? Usted ha visto, mis amados hermanos, esos signs que dice prohibido, no puede pasar más por acá. Amén. Prohibido. Pero aún así hay gente que se pasa. Como por ejemplo, hermano, cuando usted se va a las playas, ¿verdad que sí ha ido a la playa y de repente está una línea donde dice que es el límite donde puede llegar el que le gusta ir nadar? Pero hay unos que sobrepasan esa línea y se van lejos, sabiendo que está prohibido hacer eso. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces, mis amados, mire lo que dice aquí. Digo pues, andad en el Espíritu, y ahí está. Y no es no. ¿Se da cuenta? Prohibido. No. Y esas son las frases que no nos gustan que los digan. No. Ya le dije que no. Pero es que uno quiere escuchar el no. Pero tenemos que aceptar ese no, especialmente si viene de Dios. Y en ese caso, hermano, dice: no satisfagáis. No satisfagáis. No debe de usted, mis amados, o más bien dicho, no debemos, amén, complacer a esos deseos. Es prohibido de acuerdo aquí a la palabra del Señor. Está prohibido. No es un no. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Y no satisfagáis los deseos, mire esos deseos de la carne. Ahora, hermanos, yo quiero que entendamos algo aquí bien importante. Cuando nosotros estamos hablando, cuando la Biblia está diciendo de la carne, no se está refiriendo a este cuerpo. ¿Por qué? Porque Pablo dice que este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Amén. Este cuerpo es el templo del Espíritu Santo.
Entonces Pablo nos está dirigiendo, está diciendo que esta carne es del cuerpo en sí. No, porque este es el templo del Espíritu Santo. Cuando Pablo está diciendo no satisfagáis los deseos de la carne, esa palabra carne está diciendo aquellos impulsos pecaminosos que hay en la naturaleza caída del hombre. Amén. Hermanos, ahora nosotros somos creyentes. ¿Cuántos son creyentes? Ahora nosotros servimos a Dios. Estamos guiados por el Espíritu Santo. Hay, hermano, un deseo por buscar a Dios, ¿verdad que sí? Lo buscamos en oración. Leemos su palabra. Atendemos al culto. Trabajamos en la obra del Señor. Y todo esto es lindo. Mientras nosotros nos mantengamos, escuchen, mientras nosotros mantengamos fuertes en esas áreas, las cosas pecaminosas, esos deseos carnales están muertos. ¿Me escuchó? Mientras estemos en oración, mientras estamos ahí siendo guiados por el Espíritu Santo, pero una vez que nosotros nos ligamos de esa oración, mientras nos apartamos y nos alejamos de la palabra, del servicio a Dios, entonces es cuando vienen esas cosas que nos gustaba hacer antes. Escuche usted de repente música mundana y comienza a mover el pie. Y su corazón comienza, ¿verdad que sí? Yo no conozco mucho de esa música mundana, hermano. Yo acepté al Señor Jesucristo a los 12 años. Ni quiero saber esas canciones mundanas. Pero comienza aquello, bendito sea el nombre del Señor, y le trae recuerdos a usted de repente en el pasado. Digo esto, hermano, porque he escuchado testimonios así de esa manera. Ay, me recuerdo en aquellos años. Y esa música que sonaba y el cantante fulano de tal, ¿verdad que sí? Y mire, hasta se apasiona por querer escucharlo una vez más. ¿Sabe por qué? Porque hemos dejado que la oración, la lectura de la palabra del Señor, nos hemos alejado, alabado sea el nombre del Señor, y aquellas cositas que nos gustaba, le estamos ya abriendo las puertas para que vuelvan a despertar aquello que está muerto. ¿Ve esa lucha, hermano, que hay? Porque ¿cuántos de nosotros queremos hacer el bien? Todo el mundo lo quiere hacer, pero se le hace difícil. Porque batalla y pelea con esa carne, con esos impulsos que nos inducen a hacer lo malo, a hacer cosas que desagradan al Señor. ¿Cuántos me están entendiendo? Vamos a leer allí, mis amados, el 19. Y manifiestas, ¿qué dice? Manifiestas son las obras ¿de qué? Las obras de la carne. Hermano, las obras, cuando hablamos de obras, estamos hablando de, podríamos decir, un trabajo. Y el trabajo cansa, ¿verdad que sí? Pues esas cosas también cansan. Esas cosas que va a mencionar aquí el versículo 9. Y manifiestas son las obras de la carne que son, ¿qué dice? Amén. Aquí debemos de nosotros notar algo, hermano, la diferencia. Pablo está aconsejando a los Gálatas de cuál debe ser la conducta, hermanos, por quienes están siendo dominados por el Espíritu Santo o por la carne. Por eso es que Pablo les está aconsejando y diciéndoles cuál debe de ser la actitud. El Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, el amor, el gozo, la paz y así sucesivamente. Mientras que en la carne también da una lista de las cosas, hermanos, que nos inducen, que nos quiere conllevar a hacer esas cosas, darle lugar, satisfacer, tener complacencia en esos deseos carnales. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Y mire cómo comienza aquí. Hay tres cosas que yo quiero que notemos. Primero, mis amados hermanos,
habla de la inmoralidad. Escuche, de la inmoralidad. Estos deseos carnales, estos deleites, nos conllevan a cometer cosas o conducta inmoral, cosas inmorales. Amén. Segundo, mis amados hermanos, nos conlleva, escuche, a querer vivir una religiosidad. Amén. Y tercero, hermano, nos lleva, gloria sea el nombre del Señor, a hacer cosas que no debemos con los demás. ¿Me escuchó? Veamos entonces esta lista, hermano. Veamos por favor esta lista. Mire cómo dice el apóstol. Y manifiestas son las obras de la carne. Y quiero que note que obras son muchas, mientras que el fruto no dice frutos, sino fruto. Las obras ¿de qué? De la carne. Ya dijimos que es la carne, ¿cierto? Son aquellas cosas que nos impulsan, nos inducen a hacer cosas que desagradan a Dios. Porque Dios no se compone. Es que dice el versículo, mire, el versículo 17 dice, porque el deseo de la carne, ese deseo, eso que te impulsa, amén, los deseos de la carne es contra el Espíritu. El Espíritu Santo no se complace en estas cosas. El Espíritu Santo está en contra de esas cosas. Y además, hermanos, la carne no puede agradar a Dios. ¿Me están entendiendo, hermanos? Y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Mire, el versículo 19 nos está hablando del ¿qué? La inmoralidad, hermano. La inmoralidad, bendito sea el nombre del Señor para siempre. El verso 19 se puede notar, hermano, la primera frase que dice adulterios. ¿Sí cree que el Señor le va a agradar el adulterio? ¿Sí cree que Dios se va a complacer con esas personas que cometen adulterio? Hermanos, el adulterio es un pecado grave delante de Dios. O sea, ¿qué es adulterio, mis amados? Especialmente para aquellos que están ya en matrimonio, que han hecho un pacto con su esposa, con su esposo, debe estar para toda la vida hasta que la muerte los separe. Porque el matrimonio del evangélico debe de ser hasta que la muerte los separe. Usted no puede estarse casando y recasándose a cada rato. Nosotros somos de Dios ya. El matrimonio debe ser para toda la vida. ¿Estamos claros en eso? Entonces, hermanos, dentro del matrimonio en muchas ocasiones hay personas que ponen la vista donde no deben de ponerla. Y comienza aquella seducción del sexo opuesto al punto que se llega, mis amados hermanos, al acto del adulterio. ¿Se da cuenta? Y eso es una obra de las carnes, no es del Espíritu Santo. Es una obra de la carne y no del Espíritu Santo. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? El adulterio, mis amados hermanos, entonces, para hablarlo más claramente, bendito sea el nombre del Señor para siempre, es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Esa es una cosa ilícita, no se puede. ¿Sabe lo que pasaba con los que cometían adulterio en el tiempo antiguo? En el tiempo de Moisés. Les daban pena de muerte. Morían apedreados. Por eso cuando trajeron aquí a mujeres, mis amados hermanos, a Jesús, dijeron, la hemos encontrado especialmente, dijeron, en el mismo acto del adulterio. Es decir, en el mismo acto llegaron estos y
Amén. Pero el asunto está que traían nomás a la mujer y al hombre no. Si lo encontraron en el mismo acto, deberían de traerlos a los dos. Pero no solamente a uno. Mire qué crueles. De repente que sí. Era alguno de ellos. Podríamos suponer. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Hermanos, entonces continúa la siguiente palabra. Dice, hermano, la manifestación de la carne, las obras de la carne son adulterio. El que comete adulterios, mis amados, su afrenta nunca será borrada. Siempre estará aquel punto allí. Esa mancha, hermano, en toda la vida. Y las consecuencias por ese pecado. Porque hay consecuencias, hermanos, cuando se comete adulterio. Debemos de cuidarnos, hermanos, los que estamos casados en matrimonio, cuidémonos. Guardémonos. Es fácil caer en esos deseos carnales, mis amados hermanos, cuando no estamos teniendo la relación con el Señor. Orando siempre. Porque es la manera, mis amados hermanos, de poder mantener esas cosas alejado en la oración, llenando de su palabra, leyendo la Biblia, gloria sea el nombre del Señor. Su mente está ocupada en las cosas del Señor. ¿Nos estamos dando cuenta, hermano? Lo que está diciendo aquí. Amén. Se debe respetar el pacto que hay entre el matrimonio. Porque en el adulterio, mis amados hermanos, vienen los daños emocionales, económico. Hay una separación. Hermanos, se dice en psicología, bendito sea el nombre del Señor, que la separación, el divorcio, viene siendo como cuando un ser querido fallece. Es tanto así, tan fuerte, es muy doloroso. Imagino por los que han pasado de esa manera, pues comprenderán. Pero a veces le estamos dando lugar a los deseos de la carne. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ahora dice fornicación. Mire, vamos rápidamente. Fornicación. Habla de fornicación. Hermanos, aquí cuando estamos hablando de fornicación, hay una palabra en griego que se dice porneia, donde viene la palabra pornografía, que son relaciones ilícitas y pecados delante del Señor. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor para siempre? Pero entre estas cosas también, hermano, se incluyen aquellas relaciones como la homosexualidad, el lesbianismo, aún, mis amados hermanos, la bestialidad. Es terrible. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Las relaciones, hermanos, que ahora se les llaman la unión, ¿qué? Libres, ¿verdad que sí? Estamos en unión libres. Esas fornicaciones. La prostitución. Y todas estas cosas son obras de la carne. ¿Cuánto me dicen el nombre del Señor? Hermanos, estamos analizando estos versos. ¿Cuánto me dicen a Cristo? La inmundicia, incluso, mis amados, que dice que es una impureza, no es puro. Eso puede incluir, hermano, aún los pensamientos. A veces tenemos malos pensamientos. Todos hemos pasado por esas situaciones, hermano. Gloria sea el nombre del Señor. Sin Cristo, hermano, no hay temor en nada. Pero ahora que somos de Cristo, hermano, nuestra mente debe de estar limpia de todas estas cosas. Aún en nuestros actos, bendito sea el Señor, a veces hay impureza. Nuestra manera de accionar, nuestros hechos, aún en nuestras palabras. También se dice la lascivia, mis amados hermanos, es el descontrol carnal. Si nosotros seguimos leyendo. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. 20 que dice, ahora vamos a ver lo religioso. Idolatría. Eso ya es lo religioso, hermano. En este caso, mis amados hermanos, la idolatría, uno de los grandes pecados que Dios aborrece es la idolatría.
Idolatría, mis amados hermanos, es quitarle la adoración al único Dios verdadero y adorar a lo que no es Dios. Ese es un problema, uno de los pecados, hermanos, por la cual Dios disciplinó al pueblo de Israel. Por la idolatría. Un pecado deplorable, aberrante delante de Dios. Amén. La hechicería, otra religión, por decirlo así, pecados religiosos. Las herejías, perdón, las hechicerías. Sí, incluso las herejías. Entonces sabemos, hermanos, que la hechicería está en contra del Señor. O sea, no, Dios no se complace en esas cosas. Esto incluye, hermano, incluso consultar a los muertos. Esas fiestas paganas que hay, hermano, de los muertos, el Día de los Muertos le llaman. Nosotros no podemos participar en esas cosas. Amén. O la gente que va a que le lean las manos. Mire, hermano, hay cristianos dentro de las iglesias, incluso, hermano, que se van y para que le lean la mano. Quiero saber el futuro. Y se lo dicen, hermano. El diablo es engañoso, hermano, engaña. Amén. Todavía hay creyentes, hermanos, o personas que van a los brujos, a los hechiceros, para que les hagan un amarre. Señor, reprenda al diablo. ¿Cuántos alaban al Señor? Los amarres ahí, hermano. Tan terrible, hermano. Entonces, todas estas cosas, hermano, estamos viendo que son obras de la carne. Sigamos el último. Cristo el 21, perdón, idolatría, hechicería, enemistades. Ahora, estas son las relaciones con los demás. Escuche, las relaciones que debemos de tener con los demás. Y estas obras de la carne también se manifiestan, como por ejemplo, mire, las enemistades. Mire lo que dice enemistad. Esa es una actitud, mis amados hermanos, que nos relacionamos con otros. Esto incluye también, hermanos, con diferentes gente, familias. ¿Cómo somos nosotros con los demás? Estamos aplicando, hermanos, que andamos, o más bien dicho, estamos reflejando que andamos en el Espíritu Santo, andamos en la carne. Cuando andamos en la carne hay enemigos, tenemos enemigos. Para el cristiano no podemos tener enemigos. Amén. Los pleitos, ¿qué es lo contrario de mis amados hermanos, de la paz? ¿Verdad que sí? Enemistades, pleitos. Mire las obras de la carne, hermano. Familias, hermanos, que no se respetan entre ellos. Algunos hasta han llegado hasta matarse el uno al otro. Familias, hermanos. Celos. Hay un celo, mis amados hermanos, pero no de Dios. En este caso es un celo diabólico. Es una obra pecaminosa más que de las cosas de Dios. Las iras, hermanos, estas son obras de la... Usted conoce, ahora nos estamos dando cuenta, hermano, qué es lo que nos está dominando. Las iras, hermano, se irrita de pronto la gente, ¿verdad que sí? Que no puede controlar sus emociones. Que quiere controlar. Porque una persona que grita, hermano, ¿sabía usted que una persona que grita a otra persona ha perdido el control? ¿Por qué es que se siente él así? ¿O por qué se siente ella así? Y como ella quiere o él quiere tener el control, hace lo que puede con gritos. Ha perdido el control, ha perdido autoridad. ¿Sabía usted cuando una persona actúa así? Porque una persona, hermano, para convencer a otra persona no necesita gritarle. Usted puede hablar tranquilamente, sin necesidad de gritar. Usted demuestra templanza, autoridad, convicción. Pero las personas que gritan, hermano, es porque están desesperados, que han perdido todo. Ya no tienen el control que tenían o deben de tener. No hay dominio en ellos. ¿Sabía usted eso? Es tremendo, hermanos. O sea, estoy hablando de la ira. Estoy hablando de la ira. Cuando
Cuando la persona se aira de pronto, hermano. Ahora usted preguntará y dirá, pero la ira, ¿será que Dios nos ha dado la ira a nosotros? Sí, hermano, Dios nos dio la ira. ¿Sabe usted eso? Pero esa ira se debe de usar para la justicia, no para la maldad, que eso es muy distinto. ¿Cómo usted, hermano, cómo usted se va a sentir cuando ve a una persona, hermano, de unos 30 años pegándole o lo ha agarrado a puñetazos a un muchacho, a un niño de 13 años? ¿Cómo usted se va a sentir? Se va a irar de pronto, porque es injusto lo que está haciendo. ¿Ve? O sea, la ira es correcta, hermano, porque Dios no la puso esa ira, pero para aplicarla a la justicia, amén, y no para aplicarla a la maldad, como para destruir a los demás. ¿Se da cuenta la diferencia? Amén. Entonces, mis amados hermanos, sigamos aquí. Celos, iras, contiendas, herejías, envidias, homicidios. Nosotros sabemos las envidias. Querer tener lo que otro tiene. Homicidios. Borracheras, sabemos todo eso, ¿verdad que sí? Orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales dice, os amonesto, como ya os lo he dicho, antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, hermano, ¿y cuándo se está haciendo? Más bien dicho, ¿cómo estamos caminando? ¿Quién nos está dirigiendo a nosotros? ¿Por quién estamos siendo dominados? ¿Por el Espíritu Santo o por la carne? Ya hemos visto, hermano, la diferencia. Hermanos, si hay cosas allí que nosotros, en esa lista que estamos, ay Señor, ayúdame en esta área, oremos. Tiene que orar. No, pero es que no puedo. No, si usted puede en el Señor. Lo que pasa es que usted no quiere dejar. Amén. Usted no quiere dejar esos malos hábitos de la carne. ¿Cuántos me están entendiendo, hermanos? Pleitos, celos, contiendas, disensiones. ¿Acaso no es eso lo que vino el diablo a hacer? A matar, robar y destruir. Destruir las relaciones, las buenas relaciones. Las familias. Los hijos contra los padres contra los hijos. Los esposos con las esposas, hermanos agarrados como perros y gatos. ¿Verdad que sí? Dentro de la iglesia aún mismo. ¿Sabía usted que los corintios tenían ese problema? ¿Sabía, mis amados hermanos, que ellos tenían esos problemas también? Estaban en pleitos, disensiones, divisiones. Uno decía que pertenecía a Pablo, otro decía que pertenecía a Pedro. Y los más espirituales decían que pertenecían a Jesucristo. Entonces, esas son, hermano, las cosas que suceden. ¿Cuál debe ser nuestra actitud, hermano? Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No satisfagáis. No le dé, hermano, cabida a esas cosas. Por eso es que ahora entendemos que dice no es no satisfagáis. Por eso digo, hay un montón de gente, hermano, que dice ser creyente, pero, hermano, estas cosas todavía no las ha dejado. Entonces, hermanos, ya hemos visto la distinción entre la carne y el espíritu. Escuche, lo voy a decir como a manera de resumen. La obra de la carne incluye ¿qué? Violación a la inmoralidad, que incluye, escuche, fornicación, impureza, desenfreno. En cuanto a la religiosa, hermano, incluye la religión, la hechicería. Amén. Y así sucesivamente. En cuanto a las relaciones con los demás, las enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidia, y todas estas son obras de la carne. Así que usted celoso, envidioso, y todas estas cosas que están mencionando, hermano, vamos a apartarlas en el nombre del Señor. Ahora, el fruto del Espíritu Santo debe ser amor, gozo, paz, que eso nos identifica con el Señor. Esta relación debe estar con el Señor, el amor, el gozo y la paz. La relación, hermano, con otro nos incluye de ser pacientes, benignos, bondadosos, amables en todo, mis amados hermanos. Y la relación para con uno mismo tenemos fe, mansedumbre y dominio propio. El dominio propio, hermano, Dios nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor. Y entre todo dice de dominio propio. Aprendamos a tener autoridad, hermano, en las cosas que, hermano, debemos de tener control. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor?
Así que, hermano, la pregunta es, ¿cuál es la que está dominando su vida? ¿Cuál es la que le está dominando a usted? Y si hay cosas aquí que hemos mencionado, hermano, traigámoslas al Señor. Ya usted como creyente evita todas estas cosas. No las puede mantener, no debe de ser celoso, no debe ser gritón, no debe ser envidioso. No debe de, mis amados hermanos, iniciar pleitos, iras, contiendas, divisiones, hechicerías, lascivias. Y todas estas cosas, hermano, dice el apóstol Pablo, que no heredarán el reino de Dios.